Incluso, tan enfocada fue esa operación que se ha identificado como en solo 10% de los centros de votación del país se logró impedir la participación de alrededor de 100.000 votantes de esa misma tendencia política, que es nuestro partido. Les doy un ejemplo muy concreto. En la colonia Ciudad de España, de la capital de la República, en lo que llamamos zona caliente, un territorio que fue controlado por las maras y las pandillas, se dio un colapso en la participación electoral en la última elección del 2017. Pero cuando uno lo mira más en detalle, no fue un tema de colapso general, sino que fue la intimidación dirigida precisamente, casi con rayo láser, en contra de los votantes que querían respaldar a nuestro partido. Las personas que habían votado a favor de seguridad y en contra de los grupos criminales de maras y pandillas en el pasado. Para ilustrarlo mejor, en una de las mesas electorales, en el año 2013, en aquella elección, se había presentado una participación bastante alta, de 73% de participación electoral. Pero en el año 2017 la participación electoral en esa misma mesa se cayó a tan solo 23%, 50 puntos menos. Pero la intimidación fue selectiva, el colapso por la intimidación a los votantes de un solo partido, cuya participación en otros lugares hemos detectado llegó hasta de un 80%. O sea, la lógica y los compromisos de los grupos criminales, maras, pandillas, narcotraficantes, expolicías depurados, fue de impedir el sufragio de la gente que iba a votar por el partido más dispuesto a enfrentar al mundo criminal, el partido que más le apostaba con claridad en sus propuestas a recuperar la seguridad y la soberanía de nuestro territorio. La violencia y el terror de los grupos criminales dieron un beneficio importante a los partidos rivales que estaban en contra de la extradición, de la policía militar, y quieren revertir la depuración policial, cerrar las cárceles de máxima seguridad, todo siendo posiciones muy favorables al mundo criminal. Estos grupos criminales, en su intento fallido de robar las elecciones, sí lograron poner más estrecho el margen y por esa vía montar ataques cínicos a la legitimidad de la elección. Quiero citar una carta del secretario Almagro en una de sus frases y decía: los trabajos en materia de reformas electorales deben también incluir aspectos vinculados a la influencia en el sistema político y los procesos electorales por parte del crimen organizado y maras. Y me detengo un poquito. Es tan valedera la preocupación del secretario Almagro que yo quiero pedirles a ustedes, representantes de los pueblos de América, prestémosle toda la atención. Porque cuando se llega a un punto donde no importa si se somete a un pueblo, si se le subyuga, en su momento de ejercer el sufragio, quienes van a dirigir los destinos de nuestros países es el mundo criminal. Así de claro. Por eso no puedo estar más de acuerdo con el secretario Almagro. Consideramos que es de suma importancia estudiar y agregar un protocolo adicional a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional para tratar concretamente el fenómeno nefasto de las injerencias y abusos en los procesos políticos electorales por parte de las estructuras criminales. Eso es clave. No podemos postergarlo más. Este fenómeno no es algo que únicamente ha sucedido en Honduras. Se está viendo lo mismo cada vez con mayor frecuencia en otros países. Incluso hay casos aún más graves que podrán llegar a ser irrecuperables, que también tendrían implicancias graves a nivel de la seguridad regional, continental.
El punto de no retorno es cuando ningún actor político se atreve a lanzar la lucha legítima para que su pueblo viva más seguro. Ese es el punto de no retorno. Este fenómeno fue explicado en un trabajo publicado en el año 2005 por el doctor coronel Max Mandelbrot, profesor del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y experto en el Instituto de Estudios Estratégicos. En un análisis muy agudo del fenómeno de las pandillas criminales de tercera generación, pudo identificar sus similitudes con las insurgencias político-militares, por su efecto de desestabilizar a gobiernos y el desafío a la soberanía del Estado. Dijo: los fenómenos de las pandillas son formas mutadas de insurgencias urbanas. En estos términos, estos nuevos actores no estatales deben eventualmente tomar control político para garantizar su libertad de acción y entorno comercial que desean. El denominador común que puede vincular el fenómeno de pandillas a la insurgencia es que el objetivo final de algunas pandillas de tercera generación y los insurgentes es deponer o controlar a los gobiernos de los países donde operan. Tradicionalmente pensamos en la insurgencia como principalmente una actividad militar y pensamos en las pandillas como un simple problema de aplicación de la ley. Sin embargo, los insurgentes y las pandillas criminales de tercera generación están involucradas en un acto político de suma complejidad: la guerra política. Las actividades de violencia, intimidación y corrupción de los actores ilegales no estatales, internas y transnacionales, como las pandillas urbanas, pueden disminuir la soberanía y socavar la seguridad nacional y regional. En otro trabajo, por el mismo autor, con el título Venezuela como exportador de la desestabilización con guerra de cuarta generación, publicado en el año 2012, se explica la importancia de no descansar en esta lucha. Cito: al igual que la revolución, el fracaso del Estado es un proceso, no un resultado. Las amenazas contemporáneas a la seguridad y bienestar personal y colectivo por la guerra de cuarta generación, la desestabilización asimétrica, no son necesariamente ataques directos a un gobierno. Sin embargo, son medios probados para debilitar los regímenes de gobierno. El fracaso del Estado puede ser un proceso exacerbado o por los estados o por grupos no estatales. Ejemplo: insurgentes, organizaciones criminales, transnacionales y sus bandas ejecutoras, y organizaciones civiles o militares o paramilitares. La intención general es deponer un gobierno o ejercer un control ilícito sobre un país. Miren la dimensión de lo que estamos hablando. La mayoría del pueblo hondureño, al comprender lo que está en juego en esta lucha histórica frente a una amenaza tan peligrosa, vio la necesidad de seguir por la ruta de recuperar el país y apoyar una respuesta que no apoyaban antes, como el proceso de reelección de un presidente. Si bien el Poder Judicial, como es su papel, aplicaba un análisis jurídico, la mayoría del pueblo puso su enfoque en la amenaza extraordinaria, donde la alternativa significaba poner fin a todo lo que había dado resultado y así evitar el riesgo inminente de perder el país.